La oposición de nuestro país solamente tiene memoria para recordar los casos de corrupción que en este momento están dando lugar con el gobierno del presidente Gustavo Petro, que claramente el primer mandatario ha manifestado que toda persona que se vea involucrada en corrupción tiene que pagar por lo que hizo, contrario a lo que sucedió con anteriores gobiernos en donde a hoy no ha sucedido absolutamente nada. El caso de las marionetas, por ejemplo, es uno de esos tantos casos de corrupción que se presentaron en el gobierno del entonces presidente Iván Duque. Pero pues para esos casos como que la oposición sí no tiene memoria, pues probablemente la corrupción de las marionetas pueda incluso estar ligada a la corrupción de la que en este momento está viviendo la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo y el Desastre. Es decir, que la corrupción en esta unidad viene desde el mandato del presidente Iván Duque. Mario Castaño fue el ex senador que al parecer lideró todo este entramado de corrupción de las marionetas, que fue a prisión y que adicional falleció en noviembre del año 2023. Junto a Mario Castaño también sale el nombre de Juan Carlos Martínez, alias el hombre del maletín. El hombre del maletín también puede estar vinculado con los hechos de corrupción desde el año 2022 en la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo. Lo más preocupante de todo esto, y pese a que desde el 2022 al parecer hay evidencias de que efectivamente hay corrupción en la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, han habido muy pocos avances. En los documentos que ustedes van a ver a continuación se menciona que Santiago Castaño Morales, en conjunto con Juan Carlos Martínez, el hombre del maletín, se apropiaron de al menos 1.560 millones de pesos de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, que iban justamente destinados para prevenir deslizamientos en Manizales. Esto, por supuesto, lleva a preguntarnos por qué no se ha hecho absolutamente nada, pese a que efectivamente existen evidencias de corrupciones aproximadamente desde el año 2021 y 2022 en el gobierno del entonces presidente Iván Duque. Pero pues claro, ya sabemos que para estos temas en los que efectivamente se ve implicada la oposición, ellos no tienen ni un mínimo de memoria, ni un mínimo de escrúpulos, pero aún así se atreven a mirar la paja en el ojo ajeno y lo único que hacen es hablar pestes del gobierno nacional cuando este ha puesto su tate quieto con la corrupción en el país. Así que por favor presten muchísima atención a este informe de Noticias RTVC, que incluso ya sabemos por qué es que senadores del Centro Democrático como María Fernanda Cabal se van en contra de estos medios, porque ellos sí se encargan de revelar la verdad. Así que presten muchísima atención. RTVC Noticias conoció un expediente en el poder de la Corte Suprema de Justicia en la que se revelan detalles de los hechos de corrupción conocidos como el caso de las marionetas. En el citado expediente aparece en varias oportunidades el nombre de Juan Carlos Martínez, alias el hombre del maletín, pero además hechos de corrupción que desde esa época se venían presentando en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Juan Carlos Giraldo, buenas tardes, arguméntenos. Hola Rafael y televidentes, muy buenas tardes. El nombre de Juan Carlos Martínez, alias el hombre del maletín, aparece en el expediente en por lo menos 140 oportunidades. En esas menciones se deja constancia del papel fundamental que supuestamente cumplió como mano derecha del ex senador Mario Castaño, e incluso de cómo su gestión fue trascendental para supuestamente amañar millonarios contratos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Esta es la sentencia en la que la Corte condenó a Mario Castaño a 15 años de prisión por su responsabilidad en el caso de corrupción de las marionetas, en el que además de ser su principal articulador, se apoderó de miles de millones de pesos de los recursos públicos. En el expediente se mencionan múltiples hechos de corrupción cometidos en múltiples entidades del orden regional y nacional y el papel que Juan Carlos Martínez, alias el hombre del maletín, desempeñó en ellos, como por ejemplo hechos de supuesta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, sobre los cuales hay pocos avances en las instancias judiciales. Esta es la primera referencia a los mencionados hechos de supuesta corrupción. Instigar respecto del contrato de obra de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Consorcio San Miguel mediante una cadena de determinaciones a integrantes de la organización delictiva, entre ellos a Santiago Castaño Morales y Juan Carlos Martínez, así como a miembros del citado consorcio, para que se apropiaran de una suma de 1.560 millones de pesos en beneficio propio y de otros, en detrimento del patrimonio estatal.
Según el documento oficial, el senador Mario Alberto Castaño Pérez admitió haber intervenido en calidad de determinador en el delito de peculado por apropiación, al haberse quedado irregularmente con 1.560 millones de pesos relacionados con un contrato de obra por más de 16.000 millones celebrado el 25 de mayo de 2021 entre el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el cual estaba destinado a realizar las obras de intervención correctiva requeridas para mitigar el riesgo de deslizamiento y avenidas torrenciales en Manizales. En este confeso hecho de corrupción, la Corte señala que hay evidencias de cómo se repartieron los porcentajes de comisiones, los cuales habrían salido de un anticipo de 3.000 millones de pesos de la gestión del riesgo. Confirma en medio de la conversación cómo el senador dispuso el pago de comisiones, a quiénes y qué monto. En ese sentido, relata Martínez que el aforado está bravo con alguien apodado El Pato y dice que le den 3%, que como se verá más adelante, corresponde al contrato de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. Todas las actividades ilegales, incluidas supuestamente las ocurridas en gestión del riesgo, eran ejecutadas por orden de Mario Castaño y Juan Carlos Martínez. Así queda plasmado en el fallo de la Corte, en el cual hay varias declaraciones de testigos. También ha quedado demostrado el papel desempeñado por Juan Carlos Martínez como asesor del congresista e intermediario en sus asuntos, entre otros, sirviendo de enlace entre el aforado y los mandatarios locales para coordinar con estos los pormenores de los proyectos, así como el amañamiento de los procesos contractuales. De igual manera, el rol de Santiago Castaño Morales, encargado de direccionar los procesos de contratación y de su ejecución atendiendo las indicaciones de Juan Carlos Martínez Rodríguez, en representación del aforado, como lo reseña el propio Santiago Castaño Morales. De todo lo anterior concluye la Corte Suprema de Justicia que los hechos de corrupción se venían presentando por lo menos desde el año 2021 y que está ampliamente acreditado que Juan Carlos Martínez Rodríguez era parte de ese plan criminal liderado por el senador Castaño con el único fin de apropiarse de los dineros del Estado a través de diversas formas, lo cual no hubiera concluido con éxito de no ser porque quien lo lideraba fungía como senador de la República y realizaba las coordinaciones respectivas en las altas esferas del gobierno y del Estado. Al momento, la Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado sobre la importante decisión del Tribunal Superior de Bogotá revelada por señal investigativa, tampoco sobre otros documentos como uno al que tuvo acceso de RTBC Noticias de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se menciona cómo las personas implicadas en el denominado caso de las marionetas supuestamente acudieron a viceministros de las carteras de Hacienda, Cultura y del Interior para obtener millonarios recursos de los cuales se habían apropiado de manera ilegal. Esta es una de las revelaciones del programa Señal Investigativa, en la cual se advierte de la trascendencia de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Ante una ilegalidad tan clara, la Sala compulsará copias penales con destino a la Fiscalía General de la Nación y disciplinarias con destino a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para que investigue los posibles delitos y faltas disciplinarias en que pudieron incurrir los fiscales delegados que participaron en las audiencias de imputación del 7 de marzo de 2022 y en las subsiguientes diligencias de verificación del allanamiento preacordado. Los hechos señalados en el auto del tribunal tienen relación con las constancias que sobre estos casos dejó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia en la que fue condenado a 15 años el exsenador Mario Castaño, principal articulador de estos hechos. Instigar a los particulares Nova Lorena Cañón Reyes, Pablo Gómez y Jaime Peña Garzón para que obtuvieran 2.000 millones de pesos del Estado mediante la presentación ante el Ministerio de Cultura del proyecto de la Escuela Taller de Salamina. La Escuela Taller de Salamina es un proyecto social con el cual de manera irregular intentaron apropiarse de millonarios recursos, como lo hicieron en su momento con el proyecto Sacúdete al Parque, en el que según la sentencia hicieron diferentes gestiones ante el Ministerio del Interior para conseguir los recursos que supuestamente beneficiarían a los municipios de Armero, Guayabal, Tolima y Villa María Caldas. También se ha acreditado que el plan consistía en que una vez ocurrido lo anterior, los alcaldes Ortega y Aristizábal celebrarían como ordenadores del gasto los respectivos contratos de obras públicas con contratistas que hacían parte del plan criminal, como por ejemplo Ruth Echavarría en Armero Guayabal, y parte de los dineros recibidos por estos serían repartidos a los miembros de la organización criminal, entre ellos a su líder Mario Alberto Castaño Pérez. Estas gestiones ilegales también fueron encaminadas hacia otros ministerios, de los cuales habrían obtenido recursos que supuestamente serían para desarrollar actividades de la Escuela Taller de Salamina.
Se tiene demostrado que James Peña Garzón, actuando como director de la Fundación Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero, radicó una propuesta ante el Ministerio de Cultura denominada Actividades Escuela Taller de Caldas Salamina 2021. De tal proyecto social quedó demostrado cómo se desviaron por lo menos 2.000 millones de pesos. La propuesta radicada por Peña Garzón fue avalada por el Ministerio de Cultura, entidad que mediante la resolución 0257 del 23 de marzo de 2021, 183, ordenó el aporte para la Fundación Escuela Taller y del Paisaje Cultural Cafetero en cuantía de 2.000 millones de pesos. En el expediente dejan constancia que para lograr la adjudicación de los dineros de manera ilegal, Lorena Cañón, una de las intervinientes ya condenada por estos hechos, realizó varias reuniones en las que señaló que trabajaba con Juliana Márquez, mamá del entonces presidente de la República, Iván Duque Márquez. En palabras de Cañón, yo fui la persona que le creó a la señora Juliana la relación con la Escuela Taller Salamina. Le dije que Juliana estaba interesada también en apoyar la Escuela Taller de Salamina, que qué probabilidad habría de dar los recursos, pero Juliana no estaba enterada de que yo le estaba diciendo al viceministro que nos ayudara con esos recursos para la Escuela Taller de Salamina. En el mismo expediente dejan constancia que la mencionada lobista condenada señaló que en una de las visitas al viceministro Londoño Martínez realizó una videollamada desde su teléfono a la señora Juliana Márquez y que éste le agradeció por la artesanía que le fue regalada. Todo lo anterior tiene relación con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que concluye que la Fiscalía, que adelantó las investigaciones, al parecer intentó favorecer a los implicados. El tribunal destaca que en este caso la Fiscalía investiga hechos relevantes y graves de corrupción, pues la organización criminal estuvo liderada por un senador de la República y, además, tuvo injerencia en una cantidad considerable de procesos de contratación estatal, con impacto en varios departamentos de Colombia. En este contexto, la gran cantidad de irregularidades señaladas y los múltiples beneficios que la Fiscalía intentó otorgar a Claudia Marcela parecen ser un intento por favorecerla que no se puede soslayar.